porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, ya, y ya no conocemos a Cristo de esa manera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Muy buenas noches, mis amados. Es un gusto poder estar otra vez de este lado de la pantalla para poder compartir la palabra de Dios. Y bueno, antes de continuar yo les quiero comentar algo. Ahorita estamos transmitiendo desde YouTube y en Facebook a la vez. Yo les pido que si llegara a ver algún tipo de corte en Facebook, rápidamente se conecten en YouTube. Estamos transmitiendo a la vez en las dos plataformas. Yo les pido que en ambas estén viendo, si así lo desean, a manera de que ustedes puedan monitorearlas, ¿verdad? Y bueno, pues sin más que comentar, vamos a hacer una oración, mis amados. Permitamos que el Señor nos guíe, permitamos que el Señor nos ministre y que Él nos siga enseñando a manera de que podamos ser transformados, redarguidos e instruidos en justicia. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, príncipe de paz, te damos gracias porque tú estás en medio nuestro. Te damos gracias porque tú nos has rodeado de misericordias. Te damos gracias, Señor. Y esta noche, Padre, queremos pedirte, por favor, háblanos a través de tu hermosa palabra. Instrúyenos. Sé tú hablando a través de mis labios. Señor, mis hermanos no se han conectado para escuchar humana sabiduría, sino para escuchar tu consejo. En el nombre de Jesucristo te pedimos esta noche, háblanos, Señor. Amén. Bueno, mis amados, pues esta noche vamos a continuar aprendiendo acerca de los montes. Y yo le he puesto por tema a este mensaje: las divisiones, ataque de Satanás o estrategia de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Vuelvo a repetirte: las divisiones, ataque de Satanás o estrategia de Dios. Y esto nos lleva en la misma escritura a un monte llamado Baal Perasim. Realmente se llama Perasim, pero en la escritura aparece varias ocasiones como el monte Baal Perasim. Y la palabra Perasim significa literalmente divisiones, quebrantos, brechas. Y al momento de estar aprendiendo de este monte, encontré que David se enfrentó en ese lugar a los filisteos con un solo propósito: dividir las alianzas, romper, desmenuzar, quebrantar todo tipo de culto que estaban realizando los filisteos. Es decir, que en ese monte podemos ver el significado de dos vertientes, porque siempre que haya un rompimiento en una relación hay dos motivaciones. La primera puede ser una bendición o la segunda un acto terrible. Y quiero explicarte esta noche ambas, porque no todas las divisiones son malas y quiero explicarlo claramente. La primera, la misma que voy a empezar a explicarte en breve, es que hay divisiones o separaciones que son una estrategia de Dios y son una genuina bendición. Y es donde normalmente Dios nos aparta de aquella persona
o grupo de personas o familia o de un trabajo a causa de que, de que esas personas no nos están edificando, no nos están impulsando. Pero hay otra cara de la moneda, la cual es un hecho terrible, el cual ciertamente es reprobado por el Señor, y es cuando las divisiones surgen como consecuencia de nuestro carácter, de nuestros impulsos, de nuestras malas emociones, llamémosle así. Y obviamente las divisiones no solamente ocurren dentro de la iglesia, sino ocurren en nuestra casa. Padre y madre se dividen, o los hermanos o los hijos se dividen, pero también cuando se dividen las familias, cuando se divide la gente en el trabajo. Amén. Así que esta noche quiero comenzar explicándote la bendición, llamémosle así, que Dios usa, o la estrategia más bien que Dios usa a través de la división. Hay muchas fracturas, mi amado, que Dios permite y que nosotros no entendemos. No entendemos por qué de repente en mi círculo de amigos o en mi círculo, en mi trabajo o dentro de la iglesia ya no está esa persona o personas. Y quiero mostrarte cómo Dios actúa en bendición, quizás sin que nosotros nos demos cuenta. Vamos a la palabra, el segundo libro de Samuel, del profeta Samuel, capítulo 5, verso 20. Y te lo voy a leer en dos versiones, una que se llama la Nueva Biblia Viviente, no es la traducción viviente, es otra, y en la palabra de Dios para todos. Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 20 dice: Entonces David salió y luchó contra los filisteos en Baal Perasim y los derrotó. En esa ocasión David exclamó, esto es palabras inspiradas por el Señor, mira, dice: el Señor me abrió camino para derrotar a mis enemigos. Si lo traducimos, el Señor abrió una brecha. El Señor trajo una división en el camino para que derrotara a mis enemigos. Tal como una corriente de agua se abre paso a través del valle. Por eso a ese lugar se le dio el nombre de Baal Perasim. Y en la otra versión, Palabra de Dios para Todos, dice lo siguiente: Entonces David fue a Baal Perasim, y después de derrotar a los filisteos, dijo: el Señor penetró en mis enemigos como penetra el agua en una presa abierta. Por eso David llamó Baal Perasim a ese lugar. Mi amado, quizás te has de preguntar, ¿por qué a veces no obtengo la victoria en cierta relación, en cierto conflicto? Y es porque hay muchas peleas que tú vas a desarrollar, que Dios te va a entregar la victoria hasta que se rompe esa relación. Hasta que tú te apartas de esa persona o núcleo de personas, hasta ese momento va a venir la bendición. Pero eso es cuando Dios permite la división. Porque ¿cómo sabemos que viene la división de parte de Dios y cómo sabemos que no viene? Fácil. Porque cuando viene de parte de Dios, automáticamente viene un crecimiento a tu vida. Viene bendición, viene aprendizaje, vienen tiempos hermosos, y lo único que pasa es que algún núcleo de personas o tú quizás te apartaste, pero no sucedió a mayores, sino que viene un crecimiento y viene fruto consigo. Pero en muchas otras ocasiones la división viene a causa de nuestro carácter, de nuestra forma de ser sin amor, sin madurez, sin honra. Y entonces viene la consecuencia y dividimos el cuerpo de Cristo. Y encuentro en la misma escritura que pueden suceder por algunas razones, y la principal es por tener intenciones ocultas en nuestro corazón,
O la otra que también sucede, que no nos damos cuenta que Satanás nos está usando para dividir la familia, para dividir un trabajo, para dividir la iglesia. Es decir, pueden ser ambas, mi amado. Pero ahora quiero empezar con una explicación acerca de cómo sé que hay separaciones o divisiones buenas. Muy fácil. Aún nuestro mismo Señor Jesucristo, mostrado como el buen pastor, dice la palabra que Él separó a la derecha las ovejas y a la izquierda las cabras. Y al momento de estudiar esa pequeña parte, ahorita te la voy a leer, encuentro que fueron separadas. Vamos, si tú estás tomando nota, ponle separación. Fueron separadas con un solo propósito: preparación. ¿Para qué? Para preparar a sus ovejas para el tiempo de la venida del Señor, para que fueran fructíferas, para que fueran transformadas, para que fueran liberadas. Y al otro grupo de cabras los separó para el crujir de dientes. Vamos a leer una escritura. Vamos al libro de Mateo, capítulo 25, verso 31. Y voy a leer del 31 al 34 y luego me voy a brincar hasta el 41. Yo quiero recordarte que estamos transmitiendo tanto en YouTube como en Facebook. En caso de que haya algún corte en Facebook, está el respaldo en YouTube. ¿Está bien? Por favor, ayúdame a checar ambas plataformas. En Mateo 25, 31 dice: cuando venga el Hijo del Hombre con todos sus ángeles, vendrá con gran esplendor y se sentará en su grandioso trono. Entonces todas las naciones se reunirán en su presencia. El Hijo del Hombre, ojo, los separará, así como un pastor separa sus ovejas de sus cabras. Él pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan, ustedes han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que ha sido preparado para ustedes desde el comienzo del mundo. Mira qué extraordinario. Esa separación fue para gran bendición. Cuando las separaciones vienen de Dios, son una estrategia perfecta de bendición. Pero ahora mira el contraste en Mateo 25, 41, lo que dice. Luego les dirá a los que están a su izquierda: aléjense de mí, malditos, váyanse al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Mi amado, quiero volver a repetirte, esa separación, esa división que nuestro Señor Jesús realizó fue con el propósito de entregarles bendición, transformarlas y liberarlas. En otra parte de la Escritura también podemos ver a nuestro Señor Jesús actuando como el juez justo, llamémosle así, donde Él envía a sus ángeles a separar el trigo de la cizaña. ¿Con qué propósito? Lo separó, así como las cabras de las ovejas, el trigo de la cizaña, lo separó con un propósito específico. Y yo quiero que observes, esa separación revela el amor perfecto de Dios. Amén. Yo sí quiero ser separado. Quiero ser separado de las cabras y quiero ser separado de la cizaña. No sé tú, pero esa estrategia a mí se me hace perfecta de parte de Dios. Por eso hay divisiones que el Señor permite como una estrategia. Pero ojo, no todas las divisiones son promovidas por Dios. Pero toda la que es promovida por Dios traerá fruto y bendición a nuestra vida. Amén. Alguien por ahí puede escribir: yo deseo ser levantado y dividido. Aleluya. Otra división muy tremenda que encuentro, pero ahora aquí la puedo marcar en términos hablando de un ministerio, es las 10 vírgenes. Vemos en la Escritura que 5 fueron separadas para ser bendecidas
y entrar con el esposo, y las otras 5 fueron llevadas a las tinieblas de afuera. Pregunta, ¿tú quieres ser separado? Esta estrategia del Señor es buena. No todas las divisiones son malas, por eso estoy explicándolo. De hecho, quiero que abundemos en esta profundidad. Pero también podemos ver, mi amado, que hay separaciones que suceden en nuestra casa, que llegan a suceder en la iglesia, que llegan a suceder en el trabajo. Pero si vienen de Dios, siempre estarán bajo su propia voluntad, bajo su reino. Y quiero nombrarte algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo es separado de Silas, 2 hombres impresionantes en el Señor, y fueron separados. Ciertamente Pablo continuó la obra, el Señor lo bendice, manifiesta su gloria en él, pero ciertamente Silas también continuó la obra. En otra, Jonatán de David, el Señor los permitió que se separaran a manera de preservar a David. Amén. Otra, las 12 tribus. ¿Recuerdas cuando Roboam tiene un conflicto con otro que iba a ser rey, Jeroboam, y es dividido el reino? La escritura dice que Roboam se quedó con una tribu y el otro hombre con 11. ¿Para qué? Aun cuando no lo creas, esa estrategia, aun cuando parece horrorosa y ataque de Satanás, vino siendo perfecta para promover y permanecer el trono de David. Amén. ¿Para qué? Para que al final viniera nuestro Señor Jesucristo. La palabra separación, mi amado, mi amada en el Señor, viene de una palabra griega que se escribe aforizo. Y me impactó mucho entender el significado de esta palabra. Y es separar para colocar límites. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y te lo pongo en 3 ejemplos. Separar para colocar límites. Los cristianos de los incrédulos, los buenos de los malos, el impío de los que tienen temor a Dios. Separándolos. ¿Ok? ¿Para qué? Para ejecutar preparación, para ejecutar bendición, para traer una obra perfecta. Otra separación que es una estrategia asombrosa del Señor es manifestada en su propia obra, es la que se va a manifestar en el arrebatamiento. No sé tú, pero yo sí quiero ser separado. Aleluya. Yo no me quiero quedar en esta tierra. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir a separar a su iglesia y dejar a los incrédulos y a los que no tienen santidad para que vean el día temible del Señor, tal y como lo dice la palabra. Y los que son separados celebraremos en las bodas del Cordero. Aleluya. Quiero que observes esa separación, esa división, también es una estrategia del Señor. Por otra parte, el Señor también nos exhorta a que nos separemos. Vamos, ahí escribe, el Señor me exhorta a que me separe de los yugos desiguales. Es decir, mi amado, hay separaciones necesarias, hay separaciones sanas y hay separaciones que el Señor las usa como estrategias perfectas. Y te quiero mostrar por qué es una estrategia perfecta. Y con esto quiero acotar la bendición de la división, llamémosle así. Quiero que me acompañes en tu Biblia al libro del profeta Isaías en su capítulo 28, versículo 21. Y aquí nos explica por qué hay divisiones que son una estrategia perfecta de Dios. Isaías 28, 21 dice: porque Jehová se levantará como en el monte Perasim. Wow, ¿te acuerdas? Así se llama este mensaje, en el monte Perasim. En el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará. Y aquí dice, se levantará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Por eso el Señor me lleva a otro lugar,
¿O por qué simplemente en mi trabajo se cerraron las puertas? Yo recuerdo, yo era un buen empleado, llamémosle así. El Señor me había bendecido mucho, pero el Señor me separó de mi empleo y me permitió de estar en la obra del Señor. En el momento no lo entendía, yo estaba molesto, me sentía muy mal, pero ahora entiendo que fue una estrategia de Dios, porque quiero decirte algo, los siervos de Dios no están realmente para la iglesia. Más bien, la iglesia no está para los siervos están para la iglesia. El Señor me trajo a mí del mundo para colocarme a causa de su iglesia. Porque era necesario un siervo. Así a ti el Señor te permite que levantes, que conozcas, que madures a causa de que habrá un momento en el que tú tengas que bendecir a alguien más en su iglesia. Aleluya. Ok, hemos visto el lado positivo de las divisiones. Amén. Ahora quiero que veamos el otro lado, porque las divisiones también no solo son estrategias de Dios, sino también llegan a ser ataques de Satanás. Amén. Hay divisiones, mi amado, que suceden a causa de nosotros, no de otra cosa, a causa de nosotros, de nuestra carnalidad, y el Señor nos reprende a causa de eso. La Biblia nos exhorta que no hagamos eso. ¿Por qué? Porque el 98% de las divisiones que son causadas en la iglesia, en tu casa, en las familias, nacen porque somos carnales y no sabemos conducirnos con temor y temblor delante de Dios y delante de las personas. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Filipenses capítulo 3 verso 2. Vamos a la Biblia. Filipenses capítulo 3 versículo 2. Dice la palabra: cuídense de esos perros, cuídense de esos malos obreros, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, que dividen el cuerpo. Mi amado, las divisiones, en cualquier lugar donde tú te pares, he encontrado que hay 6 características por qué suceden. La primera, porque no sabemos perdonar. Perdón, no sabemos perdonar. La segunda, porque queremos gobernar a la gente a nuestra manera. Y como no se deja, pasan conflictos. La tercera, porque hay diferencia de pensamientos. Es que yo pienso que es así. No, yo pienso que es así. Y como no puede haber un consenso, se dividen. Otra, porque somos tan carnales que en vez de ver a la gente en amor decimos: me cayó gordo, me cayó mal. La siguiente, porque hay muchas ocasiones que no nos parece lo que hace la otra persona o lo que dejó de hacer. Y la última característica es porque la gente no hace lo que les impones. A causa de eso viene la división. Pero todo es fruto de nuestro mal carácter, de nuestras emociones torpes. Por eso el apóstol Pablo exhortaba a la gente: tengan cuidado de esos perros. Mira la palabra tan dura, de esos perros. Y al momento de estudiar el contexto del por qué el apóstol Pablo dijo esto, yo encuentro algo. Él se está dirigiendo a un grupo de personas que en este caso eran fariseos. Era un grupo de personas legalistas, gente problemática, gente carnal, engañadora, llena de sí mismo, es decir, llena de arrogancia y soberbia. Es decir, mi amado, este grupo de personas solo estaban mostrando: yo soy el único que tengo la razón. Y como yo tengo la razón, las cosas se hacen así. Y yo voy a imponer mi voluntad. Es decir, mi amado, muchas de las divisiones
suceden en la casa del Señor, en tu casa, en tu familia, por falta de amor, por falta de honra al Señor y honra su palabra y honra a los hermanos. Es decir, mi amado, quiero que lo observemos un poco más. El término perro que está usando el apóstol Pablo era para ejemplificar, para dar un calificativo a ese grupo de personas. Y se está refiriendo a un grupo, ojo, un grupo despreciable de gente parásito. ¿Qué es un parásito? Alguien que por sí mismo no hace nada, sino que se alimenta de un tercero. Y es la perfecta explicación que yo encontré, que entendí, el Señor me lo dio a entender. Una persona que causa divisiones se alimenta como un parásito. ¿De qué se alimenta? De la basura, de la inmundicia, es decir, del error, de la torpeza, de lo que causa el otro, de un malentendido para generar división. ¿Y cuál es el resultado de eso? De que la gente comienza a pleitearse entre unos y otros y comienzan a hacer alianzas para tener a uno más que se una con el propósito de atacar a alguien, de buscar tropiezo dentro de la familia o dentro del trabajo o dentro de un lugar donde tú estés. Si esto lo aplicamos un poquito más a lo espiritual, quiero que observes algo. Una persona que es un parásito o un perro mutilador del cuerpo es aquel que desprestigia a alguien. Desprestigia al jefe, desprestigia al papá o a la mamá o al hermano o al pastor y hace ver como que, ay, otra vez va a pasar lo de hace tiempo. Ay, otra vez, mire, tengamos cuidado. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la gente que genera división, encuentro que está llena de algunos espíritus destructivos, entre los cuales hay un espíritu de contención, un espíritu de agresión, un espíritu de orgullo, un espíritu jezabélico, pero también un espíritu sexual y un espíritu iracundo. Mi amado, todo eso es un compuesto destructivo para generar una bomba atómica de división dentro de cualquier lugar. Mi amado, muchas ocasiones la gente que produce la división ni siquiera se da cuenta que está siendo usada por Satanás. A lo mejor se da cuenta hasta mucho tiempo después, pero no se da cuenta que tan solo fue un títere para robar, para matar y para destruir. La gente que produce divisiones normalmente son los que poco a poquito causan molestia y su influencia comienza a agradar a otros y a desprestigiar a otro grupo, y normalmente se enfoca a generar divisiones a causa de las pequeñeces. ¿Y cuáles son las pequeñeces? Aquello que está anclado a los emocionalismos. Ay, mira cómo me vio, ay, mira cómo se expresó, etcétera. Todo lo que es emotivo, todo lo que es engañoso en nuestro corazón es un motor para la división. Por otra parte, mi amado, si vemos la palabra división, es un compuesto. Dos visiones, división. ¿Y por qué sucede esto? Porque la persona se desenfoca de la visión que ha dado a una persona. ¿Y qué hace? Se desconecta y comienza a buscar su propia visión, su propio deleite y su propia justificación. ¿Cuáles son los antídotos para la división? Muy fáciles. Basado completamente en lo que dijo Jesús, el amor y la sujeción. Recuerda lo que dice la palabra, el amor es paciente, es benigno, no es envidioso, no es presumido, no es orgulloso.
no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no guarda injusticias, el amor se regocija en la verdad. El amor disculpa todos los errores. El amor perdona. Mi amado, quiero que recordemos algo de acuerdo a la Escritura. Todos los dones se acabarán, las visiones se acabarán, la profecía se acabará, pero el amor permanecerá. Y el amor es lo único que puede provocar que no haya divisiones, porque el amor al momento de cubrir multitud de faltas te permite perdonar. Amén. Y la otra es la sujeción. Por eso dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: sometaos los unos a los otros. Sometámonos los unos a los otros. Y si caminamos en eso, vamos a poder soportarnos, vamos a poder amarnos, vamos a poder perdonarnos, influenciar en amor a los demás. Quiero ponerte un ejemplo malísimo de lo que es una división. Y el cuerpo de Cristo, mi amado, es uno nada más. Dice la palabra que Cristo viene por su iglesia, por su novia, no por novias, no por denominaciones, no por los bautistas y los cristianos y los pentecostales y los... No, Cristo viene por una sola iglesia. Y la pregunta es, ¿por qué existen tantas denominaciones? Fácil, por la división. Porque hubo un grupo de personas que no llegó a creer en el mover del Espíritu Santo y dijo: no, yo me aparto y voy a hacer esto. Otros que pensaban: no, es que solamente podemos llegar hasta el bautismo. Otros pensaban que Jesús no es Dios, etc. Y como no todos caminan conforme a la Escritura, hubo muchas divisiones y hay un montón de denominaciones, lo cual provoca que haya división. Amén. Mi amado, por otro lado, quiero que observes, todas las divisiones siempre van a traer dolor. Mira un divorcio. Normalmente los que pagan los platos rotos son los hijos. ¿Por qué? Porque el papá o la mamá no pudieron perdonar o no supieron sobrellevar. Velo por otro lado, la ruptura de una amistad. Qué doloroso. O la división en la iglesia. Por eso el Espíritu Santo nos deja algo como un mandato. Vamos al libro de Efesios capítulo 4, versículo 3. Efesios capítulo 4, versículo 3. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Lo vuelvo a repetir. Todos nosotros debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Mi amado, es decir, que la congregación, y ahí si tú me estás escuchando, pon tu dedo índice en tu corazón y di conmigo: yo tengo que trabajar por guardar la unidad. La congregación es uno de los trabajos más profundos y arduos que debe de manifestar, y es guardar la unidad. ¿Cómo vamos a guardar la unidad? Es difícil, pero tenemos que sobrellevarnos, sobrellevar la inmadurez de alguien, sobrellevar el desamor. Porque mira, mi amado, hay gente con la que, mira, quiero decirte una cosa, yo antes no era amoroso, yo antes era muy roñoso, yo no permitía que la gente se me acercara, no me abrazara, no me saludara, yo mi mundo y ya. Pero el Señor cambió mi corazón. ¿Y qué es lo que pasa? De que me acerco con alguien en amor y de repente ya el cuchicheo, ay mira, ¿qué está pasando? División. Nosotros tenemos que aprender a sobrellevar el cuchicheo, aprender a sobrellevar el desamor. Quizás eres muy amoroso y la otra persona es frío como un hielo. Lo tienes que sobrellevar, no importa. Pero también tenemos que aprender a sobrellevar la torpeza,
la debilidad. Por eso dice la Escritura, vosotros que sois espirituales, ayuden, bendigan, impulsen a aquel que no es espiritual, corrijan a aquel que no es espiritual en amor. No sea que ustedes también caigan un día en eso. Mi amado, tenemos que aprender a comprender que no todos quieren permanecer en unidad y en armonía. Por eso la iglesia debe trabajar por la unidad en el espíritu. Pero no solo en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, con tus padres, con tus hermanos naturales o carnales. Mi amado, el lugar donde más conflictos hay es con la gente más cercana. Y de ti va a depender o cerrar la boca o manifestar un caos. Amén. Por otra parte, mi amado, y para ir más o menos llegando al final del mensaje, siempre que viene una división, mi amado, se vuelve en un sinónimo de guerra. Y pasa lo mismo que en una guerra. Al final hay dolor, hay injusticias, lamentación, hay pérdidas, también hay daños colaterales. Y algo que yo he notado en las personas que han pasado por divisiones es, ¿por qué no me esforcé un poquito más para evitar la división? ¿Por qué no me esforcé un poquito más para evitar este conflicto? Mi amado, nosotros tenemos que esforzarnos más para evitar cualquier conflicto, cualquier cuchicheo, cualquier cosa que pueda dividir la casa del Señor. Y para terminar, quiero mostrarte 3 características de aquellas personas que tienden a dividir. Vuelvo a repetir, sea tu casa, sea la iglesia, sea tu trabajo, sea la localidad en la que estés. Y la primera es que la división inicia con una persona. Es decir, comienza a apartarse del rebaño o comienza a ser un grupito aislado y comienza a murmurar. Y ojo, normalmente la división comienza con 2 personas. ¿Por qué? Lo mismo que pasó en el conflicto de Coré. Uno se sentía apoyado con el otro y vino el caos. Quiero que observemos algo, mi amado. Una persona que ama al Señor y que trabaja por guardar la unidad, siempre que vea un cuchicheo, siempre que vea algo que se mueve como división, necesita ir con la autoridad delegada, sea en este caso conmigo, con el pastor, a manera de sabiamente poder llevar las cosas. Otro punto, una persona que busca la división o que puede ser alguien que puede dividir, es alguien que roba el corazón de los demás. Y el mejor ejemplo es Absalón. Absalón un día se levanta fuera del reino de su padre David y comienza a decirle, se acercaba a la gente y como el rey David estaba muy ocupado y estaba en sus cosas, Absalón le decía a la gente, mi papá no te pela, el rey no te pela, pero yo sí te voy a pelar. Tú tienes la razón. Y empezaba con lisonjas a ganarse al pueblo. Tengamos mucho cuidado en tener nosotros ese comportamiento. Y la tercera característica, busca debilitar la posición de aquel que esté en autoridad. ¿Cómo? A través de críticas. Y el mejor ejemplo de esto es un hombre llamado Diótrefes. Este hombre aparece en el libro, en las epístolas de Juan, en tercera de Juan me parece, y ahí nos habla de que Diótrefes se oponía a lo que el apóstol Juan determinaba. El apóstol Juan decía que tenían que hacer la obra y recibir a los misioneros, pero Diótrefes decía no lo hagan, y aparte se imponía sus propias reglas, imponía su propio carácter. ¿Con qué propósito? De debilitar a la autoridad delegada. Amén. Mi amado, con esto quiero terminar. Lamentablemente, este monte Perazim, que es el monte de la división, el monte del quebranto, me voy a enfocar en la área
en el área donde Satanás destruye, normalmente se manifiesta a causa de nuestro carácter. Si nuestro carácter está descarriado, seguramente estaremos en el monte Perazim. Mi amado, por eso, esta noche yo quiero preguntarte, ¿está sujeto tu carácter al Señor? ¿Están sujetos tus pensamientos? ¿Están sujetas tus reacciones al Señor? Aún hay gente que dice, yo tengo el espíritu de sospecha y yo siempre sospecho de fulano y siento que va a hacer esto. Tu sospechosismo está sometido a Cristo. Mi amado, lo único que tenemos que hacer es permitir la guía del Espíritu Santo. Así que ahí en tu lugar yo quiero pedirte que inclines tu rostro, vamos a orar. Padre bueno, dulce Espíritu Santo, reconocemos que hemos hecho las cosas mal, que nuestro carácter, en vez de estar gobernado por tu palabra, por tu Santo Espíritu, Padre, está gobernado por nuestra carnota, Señor. Hoy venimos a entregarte nuestro carácter, pero también nuestros pensamientos, Señor. Sean pensamientos buenos, sean pensamientos de sospecha, sean pensamientos de los que sean, Señor. Nosotros lo que deseamos es caminar conforme a ti, Señor, pero también nuestras reacciones. No queremos reaccionar conforme a la carne, sino queremos reaccionar conforme al Espíritu, Señor. Esta noche, Señor, nos inclinamos delante de ti, rogándote, Señor, sujeta nuestra vida. Y si nosotros estamos extraviados en ese monte Perazim, Padre, por favor atráenos a ti, Señor. Tú prometiste hasta encontrarnos, y cuando nos encuentras, Señor, nos metes en tu casa, Señor. Padre, esta noche en verdad estamos muy contentos y agradecidos por tu bendición sobre nosotros, pero necesitamos permanecer en ti. Padre, te damos gracias y te damos toda la gloria a causa de quien tú eres. Y esta noche, Señor, te pedimos, obra en nuestra vida, transforma nuestro corazón y haznos entendidos en ti. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Mi amado, mi amada, qué bueno que has llegado hasta este momento final de la transmisión. Gracias a Dios, no se nos cortó, qué bueno. Sin embargo, mi amado, yo quiero pedirte que siempre compartas los mensajes, por favor. Y bueno, antes de terminar, llegó nuestro tiempo de ejercer nuestro sacerdocio. Vamos a ofrecer al Señor. Levanta tus diezmos, tus ofrendas, y le vas a decir conmigo, Señor, hoy ejerzo mi sacerdocio trayendo mis ofrendas y mis diezmos delante de ti. Hoy, Padre, te pido, recíbelos tú, Señor, que sea agradable delante de ti mis diezmos y mis ofrendas, pero más que nada mi corazón obediente. Me entrego a ti y me abandono en tus manos, en el nombre de Cristo, Señor. Amén. Mi amado, mi amada en el Señor, Dios te bendiga, Dios te guarde, y primero Dios nos conectamos mañana para un tiempo de oración. Buenas noches.